Vamos a hablar brevemente acerca de esta porción de la Escritura, que es una narrativa de la conversión de aquel llamado Saulo, que después pasaba a llamarse Pablo, ¿verdad? Y como el hermano Juan decía ahorita en sus palabras que externó acerca de la ofrenda, hablaba de que somos escogidos, y la palabra clave también en este versículo es esa. Cuando Ananías, ¿verdad?, tenía que ir a orarle a esa persona, el Señor le dice: porque instrumento escogido me es este. Cuando nosotros hablamos de algo o describimos la palabra escoger, es tomar o elegir algo, ¿verdad?, o alguien de entre otras cosas. Cuando usted va al súper, se pone a escoger tomates, lo elige de entre muchos tomates, el que usted ve que es el que le va a servir, como decía yo antes, ¿verdad?, para una buena salsa, es el que usted toma y se lo lleva, es algo que usted escoge, ¿verdad? A veces nosotros como seres humanos no tenemos esa capacidad o el discernimiento para saber escoger, ¿verdad? Yo muchas veces he ido a comprar fruta y me traigo la podrida porque no sé escoger. Yo veo un melón grande y digo, este es. No hace mucho nos pasó a mi esposa y a mí, fuimos al súper, nos trajimos un buen melón y a la hora que lo partimos ya estaba triste por dentro, ¿verdad? Y como seres humanos tenemos esas imperfecciones de que no conocemos o a veces no sabemos elegir o tomar de otras cosas lo bueno. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces en el camino, ¿verdad?, del cristiano o en el evangelio, no sabemos escoger lo bueno de entre lo malo. Así como a mí me ha pasado al elegir alguna fruta o algún vegetal, dentro de la iglesia hay cosas buenas, pero también se mueven cosas malas. Y a veces el cristiano no sabe escogerlo. Se declina hacia las cosas que a veces no edifican, dejando a un lado las cosas que son edificantes para nuestra vida. Y algo así es lo que describe esta historia. La Biblia dice que en la conversión de Saulo, el contexto nos dice que Saulo era un fariseo muy celoso de la ley de Dios. Y entonces cuando se empieza a predicar el camino de Jesús, o se describe a Jesucristo como Dios, ellos creían que era una blasfemia y que era algo que no se tenía que seguir en difusión dentro de todas las regiones cercanas a Jerusalén. Entonces el apóstol Pablo, que anteriormente era Saulo de Tarso, pide permisos, cartas ante las autoridades para perseguir a todos los del camino. Así lo describe él, a todos los del camino de Dios, a todos aquellos que se estaban convirtiendo en creyentes. Y entonces se le autoriza a él, ¿verdad?, a hacer esa persecución. ¿Por qué razón? La Biblia no lo describe, pero una de ellas es que el celo del apóstol Pablo y de los fariseos no quería que el nombre de Jesús siguiera tomando, vamos a llamarlo así, fama o fuerza ante los creyentes. Entonces se habían encargado de matar a algunos, ¿verdad?, gentiles, algunos mártires, como fue Esteban en defensa del evangelio, y ahora tenían que extenderse a las otras regiones. ¿Por qué causa? Damasco era la capital de Siria y era un lugar donde había muchas rutas de comercio. Entonces muchos cristianos habían huido hacia Damasco acerca de la persecución que ya había en la iglesia. Y entonces Saulo dijo, voy a ir hasta allá y voy a ir a exterminarlos, a matarlos. ¿Para qué? Para que ya no siguieran teniendo problemas tanto en Roma, para que el nombre de Jesús no creciese, y se hacía también una fama ahora Pablo, o Saulo. Pero dice la Biblia que camino a Damasco, él tiene un encuentro con Dios, un encuentro muy diferente quizá al que usted tuvo cuando vino a la iglesia, o a lo mejor similar si lo discierne usted de una manera espiritual. Saulo, al ir hacia Damasco, camino al desierto, dice que se le aparece una luz, un destello, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es ahí donde Saulo dice que cae del caballo donde venía, queda ciego,
durante 3 días no comió, no bebió, le llevaron hacia cierto lugar y estuvo ahí guardado. Y es donde empieza el mensaje del día de hoy, donde comenzamos a leer, donde entonces el Señor le habla en visión a un varón de Dios o un discípulo llamado Ananías. Y le dice: Ananías, quiero que vayas a la calle que se llama derecha y vas a llegar, ¿verdad?, hasta cierto lugar donde hay un varón llamado Saulo. Quiero que vayas ahí, le pongas las manos porque él aquí, él ora. Y entonces Ananías, al igual que el hermano Fernando Yair, saca sus dotes de hombre a la hora de escoger y dice: Señor, pero ¿no has oído lo que él ha hecho a todos los santos? ¿No has escuchado lo que le ha hecho a todos nuestros hermanos? Y aún no has escuchado que tiene él los permisos ante las autoridades para venir y apresarnos y matarnos. Y el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento útil me es este, para llevar mi palabra a los gentiles, a los reyes y a todas, ¿verdad?, aquellas personas que estaban necesitando escuchar el mensaje de Dios. Y es, hermanos, donde hoy tenemos que entender que Dios necesita instrumentos dentro de la iglesia para poder, ¿verdad?, llevar o anunciar lo que Él tiene de mensaje para todos nosotros como almas. Y es que Dios necesita un empaque para llevarlo, para llevar el evangelio. Muchos de nosotros nos hemos rehusado a hacer, ¿verdad?, ese instrumento para llevar las buenas nuevas. La Biblia dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué cosa? Para anunciar las buenas nuevas. Las buenas nuevas, las buenas noticias, que es lo que significa el evangelio. Y entonces Dios le dice a Ananías: ve, porque este que tú no escogerías para que me sirva, es el instrumento que yo he escogido. Es el instrumento útil para llevar mi palabra. Dios, a diferencia de nosotros, tiene la capacidad de mirar lo que hay dentro. Dios, a diferencia de nosotros como iglesia, puede ver realmente, hermanos, las intenciones de nuestro corazón, lo que nosotros pensamos, lo que maquinamos, lo que muchas veces sentimos, aunque no lo expresamos. Dios sabía quién era Saulo y sabía lo que podría llegar a ser Saulo. Ananías, aunque era un discípulo que escuchaba la voz de Dios, porque dice la palabra que Dios le habló en visión a Ananías. Cualquiera de nosotros pudo haber dicho: es que tuvo una visión, pero ¿cómo voy a oír? Oír hacia Ananías. Es como si Dios hoy le pusiera a usted a que vaya a hablarle a la persona que ya no viene a la iglesia, que a lo mejor habló mal de usted, que a lo mejor le difamó, que a lo mejor tiene algo cuando usted le diga: Juan, quiero que vayas a casa de fulano y vayas porque él ora. Cualquiera de nosotros nos íbamos a rehusar o íbamos a decirle: Señor, pero ¿cómo vamos a ir? ¿Por qué? Porque no hemos logrado muchas veces percibir que solo somos un instrumento. Y un instrumento, hermanos, es aquello que puede ser un objeto fabricado, dice el diccionario, con el que se puede realizar una actividad. Es un utensilio, puede ser una herramienta, puede ser una cosa o persona, dice, que sirve para hacer o conseguir algún fin. Todos los que hoy estamos aquí somos un instrumento escogido. Dios, entre todas las personas, dijo: a Mateo lo voy a ocupar para esto, a Juan lo voy a ocupar para esto, a Noé lo voy a ocupar para esto, a Pilar, a Liliana, a Tadeo, a todos los que estamos aquí, como un instrumento que necesita ser usado. Los hermanos aquí, los levitas, tienen instrumentos, pero, hermano Elías, ¿qué hace usted cuando llega con su instrumento? Lo checa que esté bien afinado. Eso, que esté bien afinado. ¿Y qué implica? ¿Y por qué lo afina, hermano?
Si el hermano Elías llega y toca la guitarra así, se va a ir, no se va a ir una melodía, vamos a llamarlo así, algo armónico perfecto, sino que se va a ir descompuesto. Entonces, el hermano Elías, que es el levita que toca la guitarra, cuando va a tomar su instrumento, lo afina, para que cuando lo vaya a usar, esté preparado. Y cuando hablamos de afinar, el hermano lo que hace es que corrige, ajusta, cambia lo que el instrumento necesita cambiar para que la funcionalidad de él sea la correcta. Porque si no, les decía yo, pues no se va a oír de una manera buena. De la misma manera hace Dios con nosotros. Pero Dios, al igual que el hermano Elías, Dios viene y también nos tiene que ajustar un poco, nos tiene que corregir un poco, ¿verdad? Porque eso implica que podamos tener nosotros un buen funcionamiento. Si no, de lo contrario, vamos a hacer a lo mejor el instrumento que esté guardado en esa funda, porque no podemos ser usados. No porque no nos quieran usar, sino porque no queremos nosotros que nos usen. Nosotros tenemos en cierta manera muchos ejemplos dentro de la construcción de que aunque nosotros sepamos cómo construir, necesitamos tener no tan solo el personal, sino también las herramientas para poder construir. Porque aunque tengamos mucha gente, pero si no tenemos quizá una máquina de soldar, no podríamos nosotros ejecutar el trabajo que se nos pide. Entonces, un instrumento, un utensilio y una herramienta es necesaria en nuestra vida cotidiana para realizar una actividad, lo mismo que es dentro de la iglesia. Pero a veces nosotros no le damos esa importancia de ser usados por Dios dentro de la iglesia. A veces solamente queremos emplearlo fuera de la iglesia. Ananías era una persona muy buena, pero cuando escuchó que tenía que orarle, ¿verdad?, a Saulo de Tarso, tuvo miedo. Le dijo: Señor, tú me ordenas esto, pero yo te digo que él ha hecho muchas cosas malas. A veces nosotros también tenemos ese tipo de excusas para dejarnos usar por Dios y le decimos a Dios como si Dios no supiera la profundidad de las personas, lo que pasan, por lo que ellos van a vivir. Le decimos: Señor, pero esto, pero aquello, pero y si no. Y la Biblia dice, hermanos, que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y le decía el Señor a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo la rueda de la creación? Cuando yo le puse límites a los mares. La Biblia dice en Isaías: ¿se podrá el hacha revelar ante el que tala o la sierra ante el que la usa? Nosotros somos un instrumento que Dios en cierto momento va a utilizar, pero que tenemos que estar dispuestos. El hermano Noé, que aquí presente, me ayudó a cambiar unos focos de la camioneta de la hermana, pero no tenía herramientas. Y la herramienta llegó por Temu o Mercado Libre, no sé dónde la compró, en el momento que la ocupábamos. No era quizá la mejor herramienta, no era tampoco la más cara, no era la de mejor marca, pero ¿saben qué? Fue la herramienta que necesitamos en ese momento para cambiar. ¿Qué quiero decir con eso? A veces usted piensa que tiene que ser el familiar del pastor, o la persona que tiene más tiempo, o el que canta mejor para ser un levita, o el que sabe más de la Biblia para poder emitir un mensaje de Dios, o la persona que tiene más visión para decir: el Señor me mostró esto, o piensa que tiene que ser alguien de muy alto valor para poder cumplir o ejecutar algo que Dios le está pidiendo que usted haga. Y quiero decirle que no es así. Dios nos escogió a todos los que estamos aquí, grandes, chicos, viejos, jóvenes. ¿Para qué? Para hacer una función dentro de su iglesia. Es algo que nosotros estamos muchas veces olvidando. Hay muchas personas que se creen el mejor instrumento y hay personas que sienten que no son usadas, pero no es así. Todos nosotros, dice la Biblia en Timoteo, en una casa hay utensilios de uso honroso y de uso viles. Hay utensilios de oro, de plata, y hay utensilios de barro y de madera. Pero, ¿qué instrumento estamos siendo nosotros? Si nosotros ponemos todo eso en la antigüedad, en el templo,
los instrumentos tenían que estar consagrados para el servicio. Si no estaba algo consagrado, no podía estar dentro del templo, porque dentro del templo estaba la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Esos instrumentos no podían ser parte, hermanos, ¿verdad?, de todo lo que había dentro del templo. Muchas veces nosotros, aunque estamos aquí, no permitimos que sea Dios quien nos use, sino nosotros queremos realmente ser de nosotros mismos. Éxodo 34:10 dice así, le vamos a dar una lectura. Éxodo 34:10. ¿Qué dice, hermanos? ¿Quién lo puede leer? A ver, hermano Juan. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. El Señor está diciendo ahí todo lo que puede hacer, pero terminó el hermano Juan leyendo: porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Nosotros somos un instrumento capaz de hacer que la obra de Dios sea tan maravillosa, pero que no logramos muchas veces emplearlo. Nosotros diríamos: si estuviera Elías en esta congregación, llovería fuego. Si estuviera David, los hermanos fueran conforme al corazón de Dios. Imagínate, si estuviera Pedro, resucitarían los muertos. Si estuviera Pablo, íbamos a tener grande palabra, predicaríamos aquí. Pero hay algo que sí está, y es el mismo Dios, porque la palabra dice: yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué pasa? Que esos instrumentos vieron que eran instrumentos del Dios poderoso, y muchas veces nosotros no percibimos en nuestro corazón serlo, sino que nos resistimos. ¿Por qué? Por el que dirán, por el que harán, porque si me equivoco, porque si sale mal. Y entonces frenamos la llenura de Dios en nuestra vida. Y hay personas que sobrepasan, ¿verdad?, el querer ser más que el maestro como un instrumento. Por ejemplo, cuando, vamos a llamarlo así, ¿quién de ustedes ha visto, conocen que Da Vinci qué era? Era un pintor. Y usted pone Leonardo da Vinci, ¿qué va a salir? Una pintura donde sale Leonardo da Vinci, y ustedes ponen, no sé, bueno, el gran pintor. Pero lo que quiero llegar es que ustedes, por ejemplo, o yo, conocemos a Da Vinci, pero nadie pone en internet el primer pincel con el que Da Vinci pintó. Porque Da Vinci era el pintor, pero el instrumento, pues, con un pincel. Y vamos a llamar y decimos: es que el hermano Isaías Leal es un gran médico. Y nosotros sabemos que el hermano es un buen médico, pero nadie dice: no, la aguja con la que cose el hermano Isaías Leal la cesárea es la mejor aguja que hay. O nadie dice: ¿saben qué? Que este escritor, el lápiz con el que escribe es el mejor lápiz que hay. ¿Todos recuerdan a quién? Al autor. Ya sea el médico, el pintor, el mecánico, el escritor, lo que ustedes quieran. Todo lo demás es un instrumento. Todos nosotros los que estamos aquí somos un instrumento, porque el autor y consumador de la fe se llama Jesucristo. Pero muchas veces dejamos de ver el autor y vemos al instrumento. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Ustedes creen que a Leonardo da Vinci no se le quebró algún pincel? ¿O la punta del escritor alguna vez no se partió y ese lápiz no funcionó? ¿O a lo mejor el bisturí de un médico en algún momento no cortó? Pero eso no le quitó al autor lo que él era. En este tiempo, dentro de la iglesia, nosotros como instrumentos, que somos instrumentos imperfectos, que a veces fallamos, nos equivocamos, lo que hace inmediatamente la misma iglesia es dejar de ver al autor por ver la imperfección del instrumento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces el instrumento
no emplea su función como lo que es, como la herramienta que Dios está, ¿verdad?, buscando en este tiempo para llevar el evangelio. Fíjense lo que le dijo a Ananías: instrumento útil me es este para llevar mi palabra. Ahora, quiero que ustedes entiendan toda la palabra que llevó Saulo, que después fue llamado Pablo, a todas las regiones. Pablo enseñó a Timoteo, a Tito, escribió la carta de Efesios, Corintios, Filipenses, Tesalonicenses. Hermanos, fue el mayor doctrinario del Nuevo Testamento. Un hombre que a ojos de muchos de nosotros no podía ser un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia, porque amenazaba a los cristianos. Pero ¿saben que para que ese instrumento pudiera ser el Pablo que hoy conocimos, primero Dios tenía que haber tenido otro instrumento que se llamó Ananías? Entonces, esto está así. Dios usó a Pablo para tocar a todo un pueblo, una nación, pero usó a Ananías para tocar a Pablo. ¿Qué quiero decir esto? La mayor parte de los evangelios habla de Pablo, pero para que Pablo también pudiera ser Pablo, Dios necesitó que hubiera alguien con el corazón de Ananías, alguien que tuvo miedo, pero que a pesar de que tuvo miedo, obedeció al Señor. Si saben que Pablo fue a Damasco a matar a los creyentes y Ananías estaba en Damasco, y Dios le dijo: ve con aquel que te quiere matar. Ve con el que pidió permiso no nada más para matarte a ti, a tu esposa, a tus hijos, a todos los que siguen mi nombre. Quiero que tú vayas y le digas que yo lo estoy buscando. Y entonces Ananías dice: Señor, le dice: mira, Ananías, él es el instrumento que yo he escogido. Y la Biblia dice que entonces Ananías, quiero pensar que tomó sus cosas, quiero pensar que tomó su aceite y caminó. ¿Y saben cómo llegó Ananías? La Biblia dice que Pablo, hermanos, estaba encerrado en una casa, 3 días sin comer, 3 días sin beber, no veía, escamas había en sus ojos. Quiero pensar que estaba él en la oscuridad. Y cuando llegó Ananías, no dijo: mira, ahí está, se lo merece porque mató, ¿verdad?, a tantos cristianos, porque estuvo ahí cuando Esteban estaba muerto y no hizo nada, sino que la Biblia dice que Ananías llegó, lo tocó y le dijo: hermano Saulo, Jesús me ha enviado. Le dijo: hermano, aquel que lo iba a matar, aquel que lo amenazaba. Y hoy, hermanos, nosotros no nos podemos llamar hermanos con el que no viene a la iglesia, con el de otra denominación, sino que decimos, pues, aquellos que dicen. Él era, hermanos, el enemigo principal de toda la iglesia, pero lo que ellos no sabían, que también era el instrumento que Dios estaba moldeando. Dice: hermano Saulo, Dios me ha enviado. ¿Qué quiero decir con esto? Ananías es un instrumento que se dejó utilizar por Dios, que confió en el plan de Dios. Cualquiera de nosotros no hubiera ido. Cualquiera de nosotros en este tiempo no hubiera ido, porque a veces el miedo, hermanos, sobrepasa nuestro llamado. La Biblia dice: el perfecto amor echa fuera el temor, y el perfecto amor es Cristo. Y a veces nuestro temor como hombres a quizá perder, a equivocarnos, nos frena a ser el instrumento que Dios está ocupando en estos tiempos. ¿Por qué? Porque aquí no hay a quien predicarle. Vamos a los hospitales donde hay padres que tienen a sus hijos desahuciados de cáncer y van a ver que van a escuchar del Dios que usted está predicando. Vaya a la cárcel con cualquier reo que nadie lo visite, dígale que quiere hablar con él y háblele de Dios y va a ver que lo va a escuchar. Vaya a las calles donde hay gente que está enferma, tirada en los parques sin comer, y van a ver que los van a escuchar. Ananías fue con ese personaje que ya estaba solo, porque estaba en contra de la voluntad de Dios, era un instrumento de iniquidad, dice la Biblia, que iba en contra de la voluntad de Dios, pero Dios lo podía cambiar. Lo que quiero decir es que hoy puede haber muchos Pablos aquí en esta misma iglesia, en este mismo lugar, ocupando esos asientos, pero a lo mejor
no hemos podido ejecutar la función de Pablo porque no vemos a Ananías, porque tenemos miedo de llegar a un hermano y decirle, hermano, Dios te ha escuchado. Dios le dijo a Ananías, ve porque él aquí, él ora. Dios estaba escuchando, hermanos. Dios se le había aparecido en el desierto. Dios abrió los mares, abrió los cielos. Él mismo pudo haber ido, ¿verdad?, en presencia donde estaba Saulo, y le pudo haber abierto los ojos. Pero no. Dios lo que quería transmitir es lo que Él transmitió cuando vino en forma de hombre a esta tierra. Fue un instrumento útil, un instrumento que llevó amor, un instrumento que llevó paz, un instrumento que llevó sanidad, que llevó misericordia, que llevó compasión, que le decían, si te pegan en una, tú con la otra, si te piden de comer, dale, si tu enemigo tiene hambre y tiene sed, aliméntalo. Porque esa era la herramienta, ¿verdad?, que Dios puso sobre la tierra y que quiere que podamos ser hoy en día. Pero no lo logramos discernir así. Dios pudo haber hecho que, hermanos, que Pablo viera, pero no. Lo que hizo es que también Ananías le hiciera, confiara y creyera en la capacidad que Dios tenía de hacer y tiene, como dice su palabra, porque Dios hace lo que no es como si fuera, y de lo más vil y menospreciado escogió Dios, de aquello que no funciona. Les decía yo prédicas atrás, aquello que ni usted ni yo escogeríamos, aquel tomate podrido que siempre se queda, es el mejor tomate para aquel que no tiene nada. Aquello, hermanos, que a veces nosotros rechazamos, es un tesoro. Yo he visto documentales de personas, hermanos, en un basurero, que para ellos lo que nosotros desechamos, para ellos es lo que anhelaban en ese momento. Y así como eso que estoy diciendo, es a veces lo que pasa en nuestra vida, en el cristianismo. Hay tantas cosas que Dios ha depositado en nosotros que las desechamos y que otros quisieran, que otros realmente, ¿cuántas personas en el hecho de muerte no quisieran vivir más tiempo? Y le piden perdón a Dios y le dicen, Señor, si yo tuviera más tiempo, te voy a dar esto, te voy a... Pero su fin ya está decretado. Dios dijo, ya, todos volveremos al polvo donde fuimos tomados. Pero nosotros que tenemos el tiempo, a veces lo desperdiciamos, que tenemos la palabra del Señor, no la ejecutamos, no la ponemos por obra. Y entonces no estamos siendo el instrumento que Dios necesita en ese momento. Usted póngale a un carpintero un martillo y un clavo y le va a hacer una mesa, pero déjelo sin nada y no va a poder hacer nada. Queremos que la iglesia crezca, queremos que la iglesia sea fuerte, que la iglesia tenga sanidad, que sea ferviente. Dios está dispuesto. Como le decía el leproso, yo quiero. Lo importante es que ustedes quieran también. Porque si nosotros nos rehusamos y decimos, bueno, Dios va a traer a todos los que sean salvos, es verdad. Pero hay algo que se nos olvida, la iglesia estaba unánime. Nadie decía decir ser suyo lo que tenía, sino que dice que estaban todos los días en unidad, compartiendo el pan, orando, clamando, cantando. Ellos estaban siendo el instrumento que Dios ocupaba y entonces Dios proveía de todo lo necesario para sus vidas. A veces nosotros, por las situaciones, por tribulaciones, por los problemas que cargamos, hermanos, frenamos nuestro llamado ante la presencia de Dios. Y Dios siempre está buscando eso, ser el empaque que llene las cosas. No importa, les decía yo, la calidad de empaque que usted piense que es, sino es lo que usted puede hacer. Hermanos, Moisés era tartamudo. Moisés era tartamudo y el Señor dijo, ve. Es más, lo dice Éxodo, creo que es Éxodo 4. Éxodo 4. En el versículo 10 de Éxodo 4, dice así, fíjense. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo,
porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Imagínense, hermano. ¿Qué quiero decir? Usted puede ser un instrumento que se sienta como Moisés. Imagínense, Rahab era la ramera. Así era conocida. Rahab la ramera. Que fue un instrumento que Dios escogió para ocultar a los espías. Aquellos que fueron a ver el muro en Jericó. Ustedes pueden ver, hermanos, la serie de personajes que a lo mejor no eran ni los más preparados ni los mejores, pero eran algo, los que Dios había escogido para hacer esa función. La Biblia dice que Pedro era del vulgo, eran hombres iletrados, no tenían, hermanos, ni la capacidad ni la enseñanza, eran pescadores. Pero ¿saben qué hizo Dios? Le dijo: ¿sabe qué, Pedro? Tú eres pescador, pero yo te voy a hacer pescador de hombres. Tú dile a Dios lo que eres y Dios te va a decir lo que vas a hacer. Saulo era un asesino y Dios lo convirtió en alguien que llevaba vida. Sabía que Saulo era el instrumento que no iba, hermanos, a frenar nada para cumplir su función. Y Saulo, después de ser eso, se convirtió en Pablo y decía: yo todo lo tengo por basura, por amor a mi Cristo, por amor a mi Dios. Y estoy loco y ojalá me toleraran una poquita de locura, porque yo he visto cosas, conozco nombres y en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice, donde vio cosas inefables. Y también les quiero decir algo: miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, lo hago, y lo que tengo que hacer, y ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y les decía a los romanos, a los efesios, a los colosenses, de que él era un vaso frágil que guardaba algo tan valioso. Y lo dice Corintios, vamos a leerlo rápidamente, 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4, en el versículo 7, ¿quién lo puede leer? Bueno, lo leo yo. 2 de Corintios 4, dice la palabra del Señor así: dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder, ¿de quién sea, hermanos? Sea de Dios y no de nosotros. O sea, vale más lo que Dios ha depositado en este vaso, que lo que somos nosotros como vaso. ¿Saben por qué Dios dice que puso un tesoro en vaso de barro? Porque el vaso de barro, desde Levítico, y todos lo sabemos, es un vaso frágil. Se rompe. Pero lo que tiene ahí es muy valioso. Nosotros nos rompemos en momentos difíciles. Pero dice, Dios ha depositado eso para que la excelencia no sea tuya, sino de Dios. ¿Por qué? Porque para eso nos ha puesto Dios. Hay iglesias que se creen que tienen ellos solamente a Dios. Hay pastores que piensan que solamente Dios los va a usar a ellos. Hay hermanos que piensan que solo... Y no es así, la Biblia marca todo lo contrario. Por eso dice, la excelencia es de Él y no del vaso. Les decía yo, la excelencia no es del bisturí, sino del médico. La excelencia no era lo mejor del perito, sino del mecánico. Nadie dice, es que ese mecánico es buenísimo porque toda su herramienta es Craftsman y la trae de Estados Unidos y son de las llaves que... Y ve al otro con la herramienta de termo y dice, ese es malísimo. No, la excelencia, así como nosotros lo hacemos, es en la capacidad del que está emitiendo, ¿verdad?, su sabiduría o conocimiento en el proceso en el cual nosotros nos encontramos. La Biblia dice que Dios es el médico de médicos. La Biblia dice que el Señor nos sana, nos transforma, nos liberta.
Entonces, la capacidad de la excelencia de Dios no depende tampoco de mí como predicador, tampoco de levita. Es de Dios, siempre y cuando yo como instrumento haga difuso lo que Dios ha puesto en él, lo que Dios ha puesto en usted. Porque dice que ha puesto un tesoro. Dios no puso en nuestro corazón envidia, rencor, amargura, tristeza, aflicción, odio, peleas. Y la Biblia dice, huir de todas estas cosas, las obras de la carne, las cuales son celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, hechicerías, herejías, homicidios, blasfemias, adulterios, cosas por las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no podrán heredar el reino de los cielos. Mirad que no hay entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad que no brote entre vosotros raíz de amargura. Entonces, nada de lo que muchas veces nosotros tenemos, Dios lo ha puesto en nuestra vida. Corintios dice, Dios puso un tesoro en vaso de barro, un tesoro, un regalo que nosotros le tenemos que dar el valor, ¿verdad?, que Él merece. Pero para eso tenemos que estar, hermanos, nosotros dispuestos a ser utilizados. Nosotros en la construcción, muchas veces la gente nos dice, tiene que quitar el gas, y ¿qué es lo que buscan para quitar el gas? Un perico. ¿Y qué les dice? Que no hay pericos. Y luego, bueno, vamos a conectarnos allá, y ¿qué nos dicen? Es que no hay extensiones. Y todo lo que necesitamos no hay. Y entonces nosotros decimos, vamos a ver si hay pericos, eso pasa en nuestra vida. Cuando tú quieres ocupar algo y abres tu cajita de herramientas, no encuentras la herramienta adecuada para la tarea que tú vas a hacer. Pero en la iglesia o en la casa de Dios no es así. Aunque todos estamos aquí, muchos de nosotros somos diferentes. Porque está el hermano que te da palabras siempre que te ve. Y está el que te ve y te saluda. Pero está el que te dice, hermano, Dios te ama, Dios te fortalece, Dios te quiere, Dios sabe lo que está pasando. Y está el hermano que está el hermano que cuando tienes un problema, directamente se te acerca y te dice, hermano, yo te ayudo. Está el hermano con que no te dice nada, estás en todas sus oraciones. ¿Qué quiero decir? Somos como una cajita de herramientas donde Dios tiene su desarmador, su perico, su martillo, el adecuado para cada una de las funciones o necesidades que tiene la iglesia. Pero a veces nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Es como si usted fuera la herramienta para poder consolar a su hermano y lo ve necesitado y se da la vuelta. Y entonces te dirá, apartados de mí porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Así, Señor, ¿cuándo tuviste? ¿Cuándo no? Usted lo hiciste a Noé, lo hiciste a mí. Porque tú tenías la capacidad para saciar mi hambre y mi sed. Y no estoy hablando de cosas terrenales. Estoy hablando a veces del hambre y la sed, como dice el Salmo, porque mi alma, ¿verdad?, tiene hambre y sed de ti, así como el ciervo brama, así estoy sediento. Pero a veces nosotros, ¿saben cómo quién actuamos? Como el levita, como el pastor, que vieron tirado al hombre ahí y dijeron, ¿sabes qué? Yo voy tarde, porque soy levita, voy tarde porque me toca a mí hoy predicar. Y el samaritano, greñudo, que pasaba por ahí, al verlo, dice la Biblia, que tuvo misericordia y dijo, yo soy la herramienta para ayudar a este hombre. Aunque pareciera que todos los que iban al camino o a las funciones que Dios les había estipulado, no estaban siendo la herramienta. ¿Qué quiero decirle? No porque yo predique, a lo mejor sea la mejor herramienta. Seré la herramienta no tan solo cuando predique, sino cuando ejecute lo que yo predique. Porque entonces soy una buena herramienta. Porque lo que digo, también lo estoy haciendo. Lo que digo que profeso de ser cristiano, también lo estoy viviendo.
No podemos ser un instrumento solamente de aparador y no ser usado, sino que tenemos que emplear, ¿verdad?, el uso dentro de dónde? De la casa del Señor. Y eso solo lo vamos a hacer cuando veamos al autor de todas las cosas. Aquel que ama el camino del Señor entenderá que hoy tenemos que ser como Ananías, confiar plenamente en el proceso de Dios, aunque eso implique ir en contra de aquello que temes, aunque aquello que te ha amenazado, porque el Señor dice, o le decía a Moisés, que fuera en el desierto, y Moisés le decía, Señor, si tú no vas conmigo, yo tampoco iré, Señor. El Señor dice que iba adelante y detrás, del frío, del calor, en cualquier circunstancia de su vida, ahí estaba el Señor. Lo que Dios nos quiere decir que para poder emplear el ser un mejor instrumento, lo primero que tenemos que hacer es confiar que el resultado va a ser el que ya Dios, hermanos, ha provisto para nuestra vida. Imagínense a Ananías, que se hubiera sentado ahí en su casa y hubiera dicho, ¿y si no hubiera llorado por Pablo? ¿Cuántas veces Dios les ha mostrado a hermanas de aquí? Y usted está diciendo que tengo que llorar por alguien. Y le dice a su esposo, es que el Señor muestra que va a llorar por fulano. ¿Voy o no voy? Entonces tú, si quieres verlo, Dios te lo está mostrando, pero es que si no, imagínense que Ananías hubiera hecho eso. Que le hubiera dicho, no sé, a su esposa, oye, es que, y si Dios me mostró que vaya a llorar por Saulo, y el hermano aprensivo, que no sabe escoger entre un melón bueno y un melón podrido, ¿cómo vas a ir a orarle? ¿Cómo vas a ir a orarle? Si no estás viendo que nos viene a matar, no estás viendo que acaba de pedir cartas para ponernos presos, matar a tus hijos, no vayas, te está engañando el diablo. Pero dice la Biblia que el Señor les hablaba, decía vaya, porque son instrumentos útiles para mí. Y hermanos, cuando ese temor vence, hasta tú cuando vas a llevar una palabra o dar un abrazo al hermano, estamos siendo un instrumento de iniquidad, dice la Biblia. Un instrumento que muchas veces cierra la oportunidad a otras personas. Esa puerta se abriera hoy y entrar el hermano que se ha ido más veces de la iglesia, yo lo veía con el mismo gozo que la primera vez que se fue. Pero hay muchos que lo veían diciendo, se va a volver a ir. O a qué viene otra vez y al ratito se va a ir. Y esa es la diferencia de ser un instrumento de Dios o a veces no ser un instrumento para Dios. Es cuando nosotros pensamos que sabemos elegir mejor que Dios. Cuando nosotros pensamos que sabemos el resultado antes que Dios. Porque a lo mejor es cierto, la persona se va y tú dices, ves, te lo dije. Pero entonces estamos siendo como quién, como Jonás. Jonás era un llamado a hacer algo, pero no quería ser escogido. Decía, pues ¿para qué lo voy a hacer? El Señor le dice, ve a Nínive y declara juicio contra ella. Y decía Jonás, ¿para qué voy a ir? Si de todas maneras, al final tú me vas a perdonar. Entonces dice, ¿sabes qué? Me compro un camino a Tarsis y me voy a otro lado. Y el Señor le dijo, no, vas a ir a Nínive. Vino la tempestad y todos los marinos clamaban a su Dios y decían, ¿qué pasa? Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Y cuando dijo, ¿saben qué? Echen al mar, soy yo. Estoy yendo en contra de lo que Dios me pide. Y lo echaron, lo devoró un pez y lo fue a tirar ¿a dónde? A Nínive. Y entonces Jonás agarra y proclama juicio contra ellos y ayunan todos, niños, animales. ¿Y qué pasa? Dios los perdonó a todos. Y entonces Jonás hace sus rabietas y se enoja. Dice, no es lo que te decía yo. Se enojó por una calabacera que le cubrió el sol y después se seca y dice, ¿por qué lo haces? Le dice, Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Sí, hasta la muerte, decía él. Por algo que solamente Dios quería que hiciera. Dios hoy solamente nos está pidiendo que hagamos algo. Y es algo que ya la gente se rehúsa a hacer, que trabajemos en su viña.
Hay parábolas donde dice los obreros de la viña, ya nadie quiere trabajar para Dios. Ya nadie quiere venir a sentarse a la mesa con el Señor. Le decía el Señor, déjanos que entierre a mi padre, déjame que me voy a casar, déjame que yo haga esto y después lo hago contigo. Y es lo que Dios hoy está buscando. Un instrumento que se rehúse a todas las cosas, como lo fue Eliseo, como lo fue Elías. Entonces, por eso les decía yo, los instrumentos han cambiado, pero la esencia del maestro sigue siendo la misma. ¿Por qué no podríamos hacer lo que grandes hombres hicieron? Porque eran hombres que se dejaban guiar por Dios. El Señor le dijo a Abraham, sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela y sígueme. ¿Cómo voy a seguir a Dios? ¿Cómo voy a dejar para empezar mi casa si no tengo otra? ¿Cómo voy a dejar a mi familia si solo te me han dado todo? ¿Pero qué hizo Abraham? El Señor le dijo a Noé, haz un arca y la vas a calafatear con brea y la vas a hacer con madera de comer y va a venir tanto que la gente, porque viene un gran diluvio. Y la gente veía a Noé y le decía, estás loco, nunca había llovido sobre la tierra. ¿De qué me hablas, Noé? Viene un diluvio, arrepiéntate. ¿Qué pasó? Le decían a Noé, ábrenos, miren. Yo no cerré la puerta y yo no puedo abrirla. ¿Por qué esas personas lograron ser esos instrumentos, hermanos? Porque se dejaban usar por Dios, no por lo que ellos creían, por lo que Dios les había ordenado. Hoy usted puede decir, es que yo siento que Dios me dice esto y que Dios me hace lo otro. Pero, ¿qué dice la Biblia? El instrumento forjado, ¿verdad?, en las manos del Señor va a ser un instrumento útil. Dice que nosotros somos el barro, ¿en dónde? En manos del alfarero. Así que hoy dejémonos moldear por Dios. Dios dejó el ejemplo de ser un instrumento bueno en esta tierra. Y fue cuando él, hermanos, empezó su ministerio. Daba de comer, sanaba. Y el Señor decía, ¿qué tiene conmigo si yo quiero ser bueno? ¿Qué tienen contra mí? Hoy la Biblia nos dice y nos enseña solamente una cosa, y es esa, a que nosotros podamos, en cuanto dependa de nosotros, estar bien con todos los hombres de la vida. Al que te maldice, dice. Al que te aborrece, perdónalo. Al que te odia, ámalo. El Señor nos manda a ser ese instrumento de paz, ese instrumento de armonía, ese instrumento sabio. Porque cuando nosotros podamos emplear eso, hermanos, grandes cosas vendrán. Ananías logró entenderlo. Era lo que temía, pero su confianza estaba en Dios. Usted a lo mejor teme venir tanto a la iglesia porque sus hijos se están perdiendo y se van a perder. No se van a perder si Dios te ha dado una promesa para ellos. Pero confía. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Imagínense el carcelero, la historia de Pablo con el carcelero que vino un gran terremoto y pensó que ya se iba a matar porque pensó que se le habían escapado bien todos los presos. Y Pablo dice, hey, aquí estamos, no te mates, tranquilo. Y dice la Biblia que todavía, hermanos, él creyó en el Señor. ¿A causa de qué? Del buen instrumento que era Pablo para la obra del Señor. Si leemos ahí en Hechos 9, más adelantito, les voy a relatar lo que dice ahí, Hechos 9, en el versículo 20, dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y fíjense lo que pasaba, dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén? A los que invocaban este nombre.
Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasando muchos días, los judíos resolvieron el consejo de matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado y valerosamente en el nombre de Jesús. Fíjense, todavía la gente tenía la idea, inclusive los discípulos, de juntarse con él, porque no creían que ya era discípulo. Y pongo este ejemplo porque a veces nosotros no somos capaces de creer lo que Dios puede hacer con alguien. Usted dice, ¿cómo va a hablar el Señor a través de nosotros? ¿Cómo va a hablar el Señor a través de ese lugar? Entonces, ¿cómo Dios va a predicar a través del hermano Jacob? O sea, nosotros limitamos el poder de nuestro Dios en un instrumento que es de Él. Dice la Biblia que como el barro nos va a hacer pasar, ¿verdad?, por procesos dolorosos, y si no le gustamos, ¿qué nos va a hacer? A Dios no le gustaba quién era yo antes, entonces me quebrantó, y a base de mis malas decisiones tuve mis consecuencias, y me dijo, bueno, aquí estás. Fue lo que pasó con Saulo. Pero a veces la incredulidad de nosotros en lo que Dios puede hacer con alguien nos frena a ser el instrumento que Dios está esperando de nosotros. Nosotros no podemos limitar la capacidad de nuestro Dios, porque dice que su amor, hermanos, es inescrutable. Su amor no tiene límites. La misericordia del Señor. Le decía yo a mi esposa y le compartí un video que vi de un niñito que estaba en la mesa y quería su postre. A lo mejor ya lo vio en la mañana. Y el niñito quería el postre, y los papás, acábate la comida, como todo papá, acábate la comida, y si no te la acabas, no hay postre, quiero ese plato vacío, y la mamá regañándolo, y había otra pareja con ellos en la misma mesa, y le dice, la persona a él le dice, ¿me permite pasarlo a mí? Le dice, sí, adelante. Y entonces esa persona ve al niño y le dice, ¿por qué no puedes comer tu postre? Le dice, porque quieren que mi plato esté vacío. Entonces la persona agarra el pedazo de hamburguesa y se lo come. Y le dice, tu plato ya está vacío, agarra tu postre. Y entonces los papás lo ven y le dicen, eso que hice con él es lo que Dios hace con ustedes. Eso se llama gracia. Dice, porque él está recibiendo algo que no merecía, y lo está recibiendo porque alguien hizo lo que él no quiso hacer. Y eso es lo que hace Dios por nosotros todos los días. Nos da lo que a veces no merecemos, porque él hizo lo que nosotros no podemos hacer, y lo sigue haciendo, porque a veces nos cuesta trabajo amarnos, nos cuesta trabajo perdonarnos, nos cuesta trabajo, hermanos, ¿verdad?, entre nosotros unirnos, vernos como lo que somos. ¿Cómo vio Ananías a Saulo? No lo vio como un asesino, no lo vio como un romano, como un fariseo. Le dijo, hermano, Dios me ha mandado. ¿Y saben cómo relataba Pablo esta historia? En Hechos 22 lo dice. Hechos 22. Ahora Pablo platicaba de qué manera él era convertido. Fíjense cómo dice Hechos 22:12. Dice Hechos 22:12. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos y que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad
Irás al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Él le dijo, hermano, él lo veía como parte de aquello que ya Dios había recibido. Cada persona que viene aquí es porque Dios también ya ha escuchado sus oraciones. Quiero que entendamos muy bien eso. Dios ya había tenido un encuentro con Saulo. Dios lo estaba escuchando. Pero ahora necesitaba un instrumento que fuera Él. Cuando las personas vienen aquí porque ya están sintiendo que Dios les llama. Porque ya han llorado en la soledad de su casa, en medio de la drogadicción, del alcoholismo. Y en medio de eso ya Dios nos ha escuchado. Pero ahora todos los que estamos aquí tenemos que ser esa manía. Que le diga, hermano, Dios te ha escuchado. Si nos pasáramos juzgando y criticando los desaciertos de nosotros, no terminaríamos. Porque somos el vaso frágil que guarda el gran tesoro que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero hoy, hermanos, es necesario que vivamos con una mentalidad diferente, con un espíritu diferente. ¿Por qué? Porque es lo que Dios está pidiendo. Romanos 6:13, le voy a dar lectura. Dice así, Romanos 6:13. Dice, versículo 12, perdón. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, no tenemos que ser instrumentos de iniquidad, sino de justicia, que no reine en nosotros el pecado. Y decíamos, y volvemos a tomar la idea, nosotros cuando decimos pecado pensamos en la persona alcoholizada, en el fornicario, en el adúltero, ¿en qué otra cosa? En el homicida. Dice que no reine el pecado, y yo ya no soy nada de eso. Pero les decía yo que en Apocalipsis, cuando dice que no van a heredar el reino de los cielos, dice ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los homicidas, ni homicidas. Es más, dice, ni los cobardes, ni los adúlteros. O sea, la lista que usted tiene relacionada con pecados que reinan, está en la misma lista final donde Dios dice que tampoco los mentirosos, ni los cobardes, ni los incrédulos. Estamos en la misma lista. Y aunque no reina ese pecado que el mundo ve como pecado, muchas veces en la iglesia sigue reinando ese temor, esa cobardía, esa mentira. Y la Biblia nos dice, y se lo vuelvo a repetir, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Entonces dice que no reine sobre vosotros el pecado para no ser instrumentos de iniquidad. O sea, instrumentos de ¿qué? De destrucción. Les decía yo, si podemos escoger entre un tomate brilloso y rojo y uno podrido, ¿cuál escogemos? El brilloso. El podrido lo dejamos ahí. Sabemos escoger lo bueno. Inclusive usted escogió a su pareja. Entre tantas mujeres que había, dijo, me gusta la hermana. Yo veía a la hermana Citlani y dije, la hermana Citlani me gusta. Y pasamos una situación y un proceso de 41, ¿no, hermana Lili? 40. Pero, ¿saben qué? A lo que voy es esto. Escogimos la persona con la que nos sentíamos a gusto, la persona que nos gustaba. Inclusive usted va y se sienta en un restaurante y ¿qué hace cuando lee la carta? Escoge. No dice, tráemelo primero la carta, no dice nada. Escoge ya sea por sus gustos o por los precios. Dice, tráeme una cechita. En todo momento sabemos escoger lo que nos gusta, lo que nos conviene, si es algo que no nos alcanza,
Pero dentro del camino de Dios y la iglesia discernimos muy poco entre elegir lo que nos edifica y lo que nos destruye. Y entonces, si hay un chisme y está la palabra de Dios, a veces tomamos el chisme y el chisme nos destruye. Y la palabra de Dios que nos edifica y nos fortalece, ay, que se quede. Para otra prédica pongo atención. Es que el hermano estaba hablando, sí, de Ananías, pero la hermana, y era todo lo que era el tope, le estaba escuchando. Entonces, si viene algo que va, hermanos, a destruir mi fe dentro del camino de Dios, a veces le prestamos oído. Y en la palabra de Dios le decía yo, nos cabeceamos. O sea, es increíble que dentro de las cosas que son buenas, que el Evangelio dice, no sabemos escogerlas, sino escogemos lo que nos destruye. Les decía yo, nadie va a escoger algo que le destruye, menos en la tierra, ¿verdad? Decimos, bueno, pero en la iglesia a veces hacemos de nosotros lo malo, o sea, lo pensamos. Dice la Biblia, escudriñar todo. ¿Y qué dice? Retener lo bueno, y lo malo que dice, retengo también por ahí, por cuando dice, escudriña todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Pero la iglesia está acostumbrada a escudriñar todo, a retener lo malo y desechar lo bueno. Porque entonces usted escudriña la vida de la hermana Ana y dice, la hermana Ana viene. La hermana Ana no tiene al hermano Ricardo aquí, ella se esfuerza, viene con sus hijos, viene de noche, llega temprano, va, él le damos el ray, pero a lo mejor nadie ve todo eso bueno que ella hace. Pero la hermana Ana viene aquí y a lo mejor un día viene y no canta y dice, ¿viste la hermana Ana? No canta así como quiere, o sea, la hermana Ana como es. Retenemos a lo mejor algo malo, pero todo lo bueno o el esfuerzo de las personas a veces no se ve. Yo les decía, me ha pasado y a lo mejor les pasó a ustedes, cuando yo hacía un examen en el tecnológico, nunca veía las que sacaba yo buenas. ¿Cuáles veía? Las que tenían atache, porque yo decía, ¿por qué están mal? Las buenas ya no las volví a leer, decía yo, no vuelvo a hacer esa suma, ya si me la puso bien, está bien. Pero la mala era donde yo me enfocaba y decía, ¿por qué está mal? ¿Y por qué está mal? Y eso pasa en la iglesia, eso pasa en las iglesias, eso pasa en nuestras vidas. Si yo como predicador cometo un error, se me va a olvidar de los 7 años que les prediqué, que perdonaran a la persona. ¿Y saben qué van a hacer? Me van a juzgar por mi error. Me van a decir, ¿y eso que predicaba? Y eso de cada domingo se paraba y decía que no hiciéramos esto, y mira, hermano, lo que hizo. Y entonces todas las veces que yo impuse tratar de hacer lo bueno para que ustedes lo entendieran, se van a olvidar, se van a quedar con ellos. Y así sea la persona que sea. Ese síndrome está dentro de la iglesia, dentro de nuestro ser. No sabemos retener las cosas buenas de Dios. Analicen todo lo bueno que Dios ha hecho con ustedes. ¿Saben que si la gente hubiera retenido todo lo malo de Saulo, ni siquiera pudiéramos haber estado leyendo las cartas de los Efesios, Tesalonicenses? La gente olvidó lo que era Saulo de Tarso. Ellos se enfocaron en lo que ya era Pablo. Y no nada más la gente, Dios, porque Dios todo eso lo sepultó. Él no se acordó más de lo que era Saulo. Y tan fue así que dejó escritas todas sus cartas en esta Biblia para que hoy nosotros tuviéramos la oportunidad de ser diferentes. Y hoy, hermanos, hoy no es muy diferente en este tiempo. Dios quiere que podamos retener todo lo bueno de cada persona, de su palabra, de la iglesia, para que todo eso bueno, hermanos, sea productivo para nuestra vida espiritual. Empezamos a retener lo malo, siempre vamos a encontrar algo más malo. Si usted empieza a ver, hermano, los desaciertos de su hermano, va a encontrar algo que no le va a agradar. Lo que tenemos que ver son todos los aciertos que Dios tuvo. La Biblia dice que Dios fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay una parte en la Biblia, no sé si alguien sepa la cita, si no vamos a buscarla, donde el Señor le dice a su pueblo, ¿qué mal les he hecho yo? ¿En qué me he equivocado? Búscala por ahí, por favor, que me quiero. Voy a buscarlo aquí.
Miqueas. A ver, Miqueas 6:3, dice la hermana Esther. Nuestra hermana acaba de cumplir sus 15. A ver el pastel. Miqueas 6, hermanos. ¿Quién lo tiene? Dice Miqueas 6:3, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de la servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Hay otra, la voy a buscar para la próxima prédica, pero Miqueas le dice, ¿qué te he hecho yo? Si hoy, hermanos, Dios se pusiera delante de nosotros, porque a veces dejamos de orar por mi mal testimonio mío, yo, predicador, dejo de venir a la iglesia por el mal testimonio quizás un milagro, pero si Dios se pusiera delante de ti y te dijera, Juan, ¿qué te he hecho yo? Retienes todo lo malo de ellos, pero en mí, que soy bueno, ¿qué te he hecho yo para que me dejes de mostrar a mí? ¿Qué mal hice contra ustedes? ¿Qué mal nos ha hecho Dios? ¿Llamarnos? Es lo mejor que nos ha podido pasar en nuestra vida. ¿Qué nos ha hecho Dios? Es como si Dios me hubiera dicho, Ananías, sí sé lo que ha hecho Saulo, pero ¿qué te he hecho yo? Yo te estoy mandando. ¿Cuántas veces Dios nos manda a interceder, a orar, a esforzarnos, a venir, a clamar? ¿Por qué? No por los desaciertos de Saulo o del hermano que no esté, sino porque Dios con eso va a hacer algo bueno. Y es algo que nosotros no logramos discernir muchas veces. Si Dios nos preguntara hoy, ¿qué te he hecho? ¿Saben qué nos ha hecho Dios? Nos ha amado, nos ha perdonado, nos ha restaurado, nos ha sanado, nos ha levantado. Nos ha hecho muchas cosas por amor que a veces hemos olvidado. Entonces, si Dios ha empleado instrumentos dentro de todo nuestro caminar, dentro de la iglesia, para hacernos sentir amados, para restaurarnos, ¿por qué no dejarnos usar nosotros para también llevar lo mismo? Les decía yo siempre pongo y les pido sus oraciones y lloro. Muchos retenemos, conocen la historia de la persona que nos enseñó, nos introdujo como instrumento al Evangelio, se llama Abel Carrillo Méndez. Y todos se pueden acordar de sus desaciertos, pero yo me acuerdo de las cosas buenas que él me enseñó. Y me dijo, lee, pídele a Dios, haz esto. Sí sé que hizo cosas malas, sí muchas veces me sentí ofendido, pero todo eso lo deseché. Recupen lo bueno que él me enseñó, gracias al Señor Dios Todopoderoso, y ahora trato de demostrarles lo que ese instrumento en su momento, ¿verdad?, introdujo en mí. Y eso mismo, hermano, quiere Dios que nosotros podamos reflejar en este tiempo. Así que hoy usted no frene la voluntad de Dios cuando tiene que ser usado, sino de lo contrario. Dice la Biblia, no se ha vencido de lo malo. ¿Cómo? A ver, la hermana Lee lo quiere decir. No se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que hoy, hermanos, como Ananías, dispongamos nuestro corazón, porque no sabemos si dentro de esta congregación hay un gran Pablo que tiene que hablarle a la multitud. Y usted es el instrumento que puede tocar a ese varón que Dios está preparando. Jamás su daño, al que usted piensa que es el que mata más hermanos por su testimonio, así como Saulo, o al que persigue a los hermanos. Y a lo mejor ese es el gran instrumento útil que Dios necesita, que usted como Ananías vaya
Señor, hermano, te amo, te he escogido para ser testigo. No que le demos la espalda, sino que en el Espíritu del Señor podamos discernir que Dios lo ha escogido para una función, así como lo escogió a mí, lo escogió a usted, también lo ha escogido a él y a muchos, que dice la Biblia que aún faltan por venir. Porque Dios nos escogió, dice, desde el vientre de nuestra madre. Desde ahí fuimos escogidos por Dios. Y al ser escogidos por Dios, es que fuimos apartados para Él. Y si hoy estamos aquí, hermanos, dejémonos usar para el Señor. Si alguien tiene que cantar, que cante. Si alguien tiene que ser el que ore, es el que tiene que orar. Esa es la función que Dios le ha dado. Me decía mi hijo ayer, viendo un video. Estaba viendo video porque estaba terminando de tocar la batería. Y le decía yo, mañana voy a ir, hermano Mar, te voy a subir a tocar la batería. Sí, me subo. Yo me subo, pero que alguien me explique. Dice, nada, ¿cómo? Y yo me subo. Y luego me dice, papá, pero es que Dios me dijo que yo voy a predicar. Pero pues yo quiero tocar la batería. Y entonces mi esposa y yo le decimos, pues puedes hacer las dos cosas. Yo tocaba la guitarra y también predico. Y dice, ¿sabes que yo quiero tocar la batería? Nosotros estamos tratando de hacerle entender a nuestro hijo que él es un instrumento para Dios y que Dios lo va a usar en un ministerio. Y él de pequeño ya se ha grabado y hace mucho tiempo Dios dijo que iba a predicar. Y les digo esto porque yo no me esperé que me dijera eso. Me esperé que me dijera otra cosa. Me dice, pero es que Dios me puso a predicar. A los 12 años tengo que predicar. Por eso el Señor nos dice que tendríamos que ser como niños. Alguien que acepta la dependencia del Padre. Un niño ve algo y dice mío, eso es mío. Mi hija dice eso. Ve un color que le gusta y dice mío, mío, pero no es de ella. Pero ¿qué hago yo como padre? Todo lo que está aquí de Dios. Y Él como nuestro Padre nos hace partícipes de Él. Y si nos hace partícipes de sus bendiciones, nos quiere hacer partícipes de su amor, no tan solo para recibirlo, sino también para demostrarlo con algo más. Dios hizo a Ananías parte del llamado de Saulo, aunque Dios podía haberlo hecho, Dios lo hizo parte. Dios le estaba enseñando a Ananías de cómo amar a alguien que a lo mejor no merecía ser amado, pero lo estaba haciendo. Y eso mismo quiere hacer con nosotros. Dios, hermanos, nos quiere hacer parte de amar personas que a lo mejor no lo merecían, porque si antes lo hubiera conocido, a lo mejor no merecía yo estar tomando ese micrófono hoy, porque vivía en una vida que desagradaba a Dios, porque decía cosas que a Dios no le agradaban. Pero Dios tomó a alguien como un instrumento para que fueran parte de que yo mereciera algo inmerecible, algo que no me correspondía. Dios dijo, dáselo a Él. ¿Por qué? Porque es mi hijo, porque lo amo. Así que hoy lo que usted tiene, no se lo guarde para usted, déselo a los demás. La Biblia dice, es mejor dar que recibir. Está usted gozoso, sonríe al hermano que tiene junto. Aunque el hermano diga, hermano, pura risa. Hay que demostrar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿A través de qué, hermanos? Del instrumento que somos hoy. Usted no sabe lo que las personas pasan. Usted ve al hermano gruñón siempre porque no sabe lo que pasa. Puede tener problemas con su esposa, en su casa. Ve al hermano que siempre está llorando y dice, el hermano ahorita llora, de seguro. Sí, a lo mejor va a llorar porque trae cargas que a lo mejor usted no trae. Entonces, esa es la misericordia, el don que Dios ha puesto en nosotros para ser la herramienta dentro de esta iglesia, fuera de esta iglesia y donde quiera que nosotros estemos.
Vamos a cerrar nuestros ojos, Señor. Hoy en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, porque Padre bendito, nos hemos dado cuenta que así como aquel Ananías, necesitamos ser un instrumento, aunque no comprenda, que no entienda el porqué, obedezca a tu voluntad, Señor. No importa las circunstancias que veamos enfrente, sabemos que el resultado va a ser favorable, porque tú eres el que estás emitiendo esa orden, Señor. Hoy muchas veces no hemos entendido que tú nos has escogido para algo. Nos pesa muchas veces llevar tu palabra, leerla, Señor, creerla en nuestra vida. Pero te pido que esta palabra hoy pueda ser guardada en nuestro corazón, porque a veces no me he dejado utilizar. A veces yo mismo me rehúso a hablarle a alguien, Señor, sabiendo que soy portador de tu palabra, que has dado un don en mi vida, Señor, para llevar mensajes. Y a veces yo mismo, Señor, me he frenado para hacerlo. A veces muchos otros hermanos se han frenado a orar, porque piensan, Señor, que no deben hacerlo. Porque a lo mejor no creerán que yo vi esto, Señor. El miedo se ha apoderado de tu iglesia y nos ha hecho, Señor, crecer fríos e indiferentes a tu llamado. Nos ha hecho, Padre bendito, ya no poder sentir tu presencia muchas veces dentro de un culto, en el calor de nuestro hogar, en medio de los problemas. Pero hoy queremos discernir y percibir con nuestro corazón aquello que ya tú tienes preparado para nuestras vidas. Queremos ser el instrumento en el momento en que tú, Señor, nos elijas para emplear una función dentro de la iglesia o fuera, Señor. Padre, así como tú no permitiste que se frenara, Señor, tu evangelio en aquel lugar, Señor, hoy no permitas que el diablo frene las palabras que tú has puesto, el tesoro que has depositado en nuestras vidas, Señor. Si lo permítenos que fluya en medio, Señor, de este pueblo, que podamos sentir y creer que servimos a un Dios de poder, a un Dios que cambia, a un Dios que perdona, a un Dios que transforma, a un Dios que ha depositado en nosotros un plan perfecto, un plan, Señor, en el cual no hay variedad, Señor, no hay variación de sombra, porque tú, Señor, ya has predestinado desde antes, como Eclesiastés lo dice, porque no hay nada nuevo debajo del sol, lo que ella fue, Señor. Y hoy queremos servirte con un corazón sincero. Tú conoces nuestras cargas. Tú sabes que muchas veces no nos dejamos utilizar por ti. Tú sabes que muchas veces he perdido la noción de mi llamado. Me he refugiado en mis problemas, quizá en mi soledad. Quizás, Señor, en mirar al hombre, a los errores de mis hermanos, a los míos. Pero hoy, así como aquel Ananías, un factor para cambiar determinantemente la vida, no tan solo de Damasco, sino hoy la nuestra. Esa decisión, ese instrumento, fue capaz, Señor, no tan solo de cambiar su día, el día de sus familiares. Esa decisión ha llegado hasta estos tiempos, Señor. Esa decisión ha llegado, Señor, a millares, a miles de generaciones. Y hoy, cualquier decisión en mi vida, sé que también puede lograr, Señor, no tan solo alcanzarme a mí, a mis hijos, sino a todos aquellos que han de venir, todos aquellos que han de escuchar tu palabra, Señor. Hoy, permite que esta palabra sea sembrada en nuestro corazón, en una tierra fértil, donde pueda dar fruto, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Amén.